Entonces lo que vamos a hacer ahorita es como proceder a, en base a ya la información que tenemos, a programar los registros. Entonces en base a esta información, como, espérate, lo encuentro por acá. En base a este datachip que está como en español y a esta información. Entonces, ¿alguien me podría recordar entonces cómo queda despejado el SPBRG? SPRG es igual a frecuencia de oscilación sobre 64 por los baudios, Sí, todo eso menos uno. sí señor, correcto, muy bien, excelente. Está bien despejado. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a abrir el proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a cerrar. Siempre procuren cuando van a crear un nuevo proyecto de cerrar todos los que tengan. Project y close project. Siempre asegúrense de no tener proyectos abiertos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto pues será estándar. Vamos aquí a ponerle pruebas UART. Pruebas UART. Vamos a trabajar con el UART 18F. En mi caso práctico yo tengo un reloj de 20 MHz, pero pues la intención es que ustedes pongan el reloj que ustedes consideren. Y pues eso lo vamos a poner en la carpeta de les corresponde a ustedes como tal, que eso estaría en este disco local micro 2 nocturno. Y pues vamos a poner por acá una nueva carpeta, sería micro 2 nocturno, que se llame UAR pruebas. Listo. Ahora aquí donde dice aceptar, pues en este caso si quiero abrir como el editor de configuraciones, damos aquí donde dice siguiente y le damos donde dice finalizar. Bien. ¿Y si inicia la grabación? Ok, sí señor. Sí es necesario grabar. Sí es necesario grabar. Esperemos que termine aquí de cargar. Bien. Gracias por recordarme. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear un proyecto cualquiera. Pues yo le puse UAR pruebas y abrimos el editor de configuración. Si por casualidad el editor no les abre, pues ya saben que pueden venir aquí en ese Project, Edit Project y pues básicamente aparece ya el editor de configuraciones. Acá casi que viene por defecto ya configurado, lo único es que el Power Timer pues yo se lo voy a habilitar y lo voy a dar aquí donde dice OK. Por favor, revisar en qué frecuencia van a trabajar ustedes. En mi caso yo estoy trabajando una de 20 megas, pero ustedes pueden trabajar otra. Así que bueno, para los fines prácticos realmente como les digo, los entornos como el XC8 y el MicroC se parecen, pero tienen diferencias también. Y entre las diferencias es que por lo menos en XC8 yo definí una frecuencia de cristal. Acá yo no defino esa vaina, ¿cierto? Entonces, pero pues la podemos hacer también por acá, porque lo vamos a necesitar. Entonces vamos a definir, por ejemplo, el Xtal, la frecuencia de oscilación, pongámoslo así. Va a ser de, vamos a definir esa palabra frecuencia de oscilación y va a ser en mi caso 20 megas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. En mi caso. Entonces esa frecuencia de oscilación la vamos a trabajar a 20 MHz, que es como parecido a lo que hacíamos en XC8, que era frecuencia de oscilación, el Xtal Frec, era exactamente lo mismo. Y ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a declarar todo como digital, aunque eso lo vamos a modificar más adelante. Vamos a entonces empezar con el algoritmo. El algoritmo, así lo encuentro, dentro de los pasos a trabajar, pues menciona básicamente lo siguiente. Menciona lo siguiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la configuración de los pines de RX y los pines de TX, ¿cierto? Hay que hacerlos como entradas o como salidas. Básicamente en eso consiste. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, que
revisar dónde están conectados RX y TX. Entonces básicamente está en el RC6 y en el RC7. Yo aclaro que todo esto no es necesario hacerlo realmente en MicroC, porque usted tiene una librería. Entonces la selecciona y eso le hace todo básicamente. Pero pues vamos a hacerlo primero a nivel manual. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que el botón, el 3C6 bit va a ser igual, creo que es 3C6, 3C. Dame un segundito para que me empiecen a salir las ayudas. Voy a compilar y voy a escribir ahorita así 3C6 y ahí ya me empiezan a salir las ayudas con control espacio. Entonces 3C6 bit, ya decía yo que es raro que no saliera. Y vamos a configurar eso como el C6 es como una salida, entonces lo vamos a poner en 0. Y el 3C7 bit va a ser una entrada, entonces lo ponemos en 1. Hasta ahí pues no hemos hecho nada del otro mundo realmente como tal. Otro de los pasos que sugiere el algoritmo es configurar el modo síncrono o asíncrono. Pues básicamente eso se hace en los registros. ¿En cuáles registros? Pues en los registros de TXStat y el RCStat básicamente. Pero bueno, eso ya lo hacemos, no importa tanto. Y vamos a calcular la rata de baudios. Yo creo que es el paso a seguir. Entonces, para calcular una rata de baudios tenemos que hacer la formulita que me dijo el compañero. El registro SPBRG este registro, observémoslo, aquí aparece SPBRG, ese registro SPBRG que está ahí, lo vamos a cargar con quiénes. Entonces ese registro SPBRG lo vamos a cargar con la formulita que me dijo el compañero. Entonces me decía, pues es la frecuencia de oscilación, que son 20 megas, dividido entre 64, vemos paréntesis, 64.0 por el baud rate, ¿cierto? Como la rata de baudios, pongámosle baudios, ¿cierto? Y que no lo hemos definido, pues ya lo vamos a definir. Y dice que toda esa información, a toda esa información le vamos a restar 1. Listo. Ahora, esa misma información que está acá, yo la necesito como un registro de 8 bits, como tal. Entonces lo que podemos decir para que quede en formato de 8 bits es un signet que sea un signet char de 8 bits. Entonces al ser char de 8 bits sin signo, pues básicamente aquí ya todo se vuelve en formato de 8 bits. Ahora lo que vamos a hacer es definir realmente los baudios, y esos podrían ser pues 9600 básicamente. Entonces es más fácil tenerlo así en formulita, cosa que si yo quiero trabajar 115200, pues realmente no sé, no cambiar este parámetro acá. Entonces simplemente es como en formulita, es como mejor, 9600 entonces. Y ahí cargamos el SPBRG. Entonces digamos que esa sería una de las estrategias. Y lo otro que vamos a hacer, que no hicimos, que recomiendan, es configurar los modos, el tamaño de los bits. Por eso lo hago después, porque realmente es un proceso que entre el paso 2 y el paso 3 no están muy ligados, o sea, uno no depende del otro realmente. Entonces vamos a configurar eso. ¿Y dónde está eso básicamente? Eso está en los registros que son el TXStat y el RCStat. Entonces para el TX nosotros tenemos que ver que el primer bit, el más significativo, me habla de si es maestro o es esclavo, pero pues no aplica porque esto únicamente funciona solo para el modo síncrono y yo voy a trabajar modo asíncrono, o sea que realmente como no me interesa lo voy a poner en 0. Si voy a trabajar formato de 9 bits, entonces este es TX9, entonces este me dice si es formato de 8 de 9 bits, entonces nosotros vamos a trabajar formato de 8 bits, entonces también va en 0. Si voy a trabajar o vamos a habilitar la transmisión de datos, pues definitivamente yo sí quiero habilitar la transmisión de datos aquí,
entonces simplemente esto lo ponemos en 1. El modo, si es síncrono o si es asíncrono, pues digamos que el modo asincrónico, ¿cierto? Entonces lo ponemos en 0. Esta parte, en la selección de envío de caracteres con un break en modo asíncrono o sin el break, como tal, es como un rompe, es un borrado que se hace por hardware realmente. Pues digamos que en este caso, pues yo lo voy a trabajar, no lo voy a trabajar, entonces lo vamos a poner en 0. O sea, es como enviar un break, es como un rompe, es como un borrado realmente que se hace ahí. Después, si entra como contenido y es necesario, lo explicamos. Si no, pues digamos que estándarmente no se utiliza. Y acá es donde viene el BRGH. Bueno, le dice, bueno, BRGH, ¿es alta o baja velocidad? Aquí es donde vienen los inconvenientes, porque usted tiene que decir, bueno, ¿y qué es alta y qué es baja velocidad? Pues resulta que alta o baja velocidad dependerá únicamente de la frecuencia de oscilación. Entonces, si usted va a trabajar un reloj de 4 megas, por obligación, tiene que trabajar a alta velocidad. Y en cuyo caso la fórmula cambia, la fórmula que hicimos arriba cambia. ¿Listo? Porque ya no es 64 sino 16. Y si va a trabajar un reloj como en mi caso 20 megas, pues ahí digamos que aplica la baja velocidad. En cuyo caso la fórmula que tengo es para baja velocidad. Entonces en este caso yo lo voy a dejar en 0. Pero pues podría ser en 1 también. Ahorita hacemos el caso con 4 megas y verá. El TRMT, ¿cierto? Básicamente nos dice, es como un bit que nos permite saber si el registro TXREC está vacío o está ocupado. Es un bit más como de lectura, porque a usted le interesa antes de enviar un dato preguntar si eso está vacío, porque si no está vacío es porque todavía se está enviando un dato. Entonces hay que esperar a que se vacíe para poder agregar un nuevo dato. Entonces en ese caso ese bit lo vamos a limpiar, lo vamos a dejar en 0, y como no trabajamos noveno bit, pues básicamente da lo mismo que ponga acá, pero dejémoslo un 0. Entonces ahorita sí, como palabra en hexadecimal, pues estos 4 bits que es el nible alto equivalen a un 2, mientras que estos 4 bits que son el nible bajo equivalen a un 0. O sea, 0x20 sería lo que cargaría en tx stack. Entonces vamos a cargar ese valor. Ya sabemos que estamos manipulando. Entonces el tx stat le vamos a asignar 0x20, básicamente. ¿Listo? Bien. Adicional a eso, pues el otro registro que vamos a manipular es el RC stack. Vamos a ver si está acá. Sí, este que está acá. Y pues aquí hay cositas interesantes que analizar. Por ejemplo, el bit SP enable, ¿cierto? Es habilitar el puerto B. Entonces si yo lo dejo en 0, deshabilito, perdón, el puerto serie, deshabilito el puerto serie. Y a mí no me conviene deshabilitar el puerto serie, a mí me conviene deshabilitarlo, porque yo quiero empezar a funcionar con él. Entonces le ponemos un 1. Lo mismo, la recepción de datos van a ser de 8 y 9 bits, pues yo voy a trabajar 8 bits, o sea que esto está en 0. Este que está acá, vamos a trabajar recepción simple como tal. Entonces simplemente lo ponemos en 0. Habilitamos el receptor de datos, o sea, lo ponemos en 1. Que vamos a habilitar, precisamente se habilita con 1. Este que está acá, detención de dirección, pero esto es únicamente para modo síncrono como tal, o solamente en modo de asíncrono de 9 bits, pues entonces no me interesa, entonces lo vamos a poner en 0. El FRR es un error de formato de byte, o sea, en caso de que el dato que él detecte que el dato llegó sobrescrito o una interferencia, es un error. Pues un bit realmente como también de lectura, donde yo pues iría a preguntar si el dato llegó bien o llegó mal. Entonces hay 2 bits que puedo preguntar. Este bit me dice que el dato me llegó mal, al igual que este. Pero como lo estoy configurando, pues los vamos a limpiar, vamos a garantizar que empiecen en 0, que es decir que no se ha producido ningún error y que no hay un error de sobreescritura. Y el noveno bit, como no lo voy a utilizar, lo voy a poner en 0. Ahora, 1001, si mi memoria no me falla, esto debería ser un 9.
y esto debería ser un 0. Entonces eso es un 90. Entonces 0x90. Entonces el RC stat sería un 0x90. Entonces ponemos aquí como el RC stat va a ser 0x90. Ya hemos configurado básicamente, vamos a ver si por acá está esto. Hemos configurado ya modo síncrono, modo asíncrono, la rata de audios, el tamaño de los bytes, habilitamos la transmisión, habilitamos la recepción, y lo único que me faltaría habilitar son las interrupciones, pero pues vamos a ver que para enviar datos no es necesario. Hasta aquí hemos inicializado, esto es inicializar el UART, iniciar UART como tal. Ahí ya podríamos enviar un dato, por ejemplo, while 1, ciclo infinito, y podemos decir lo siguiente. ¿Cómo enviamos un dato, Sebastián? Pues al TXREC, que es lo que vimos, pues le cargo cuáles son los 8 bits que se va a enviar. Entonces va a enviarle una H. Después de que le envíe una H, pues va a enviar una O y una L y una A, y vamos a enviar eso. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño delay, porque yo envío esa H y yo tengo que esperar a que eso pues realmente sí se cumpla. Entonces vamos a hacer inicialmente un pequeño delay de unos 100 milisegundos antes de enviar el otro. Yo estoy seguro que eso enviar ese dato demora menos de 100 milisegundos. Y vamos a poner aquí un hola. Y listo, vamos a dejarlo así. Entonces, al hacer esto de esta manera estoy enviando datos. No es la forma más elegante de enviar datos, pero pues definitivamente funciona. Entonces, vamos a compilar aquí un momentico. Lo que me interesa a mí es esta parte de configuración. Ahora vamos a probar si eso sí está funcionando o no está funcionando. Yo acá tengo creado ya un Proteus, es el más básico del mundo. Únicamente tiene una frecuencia de oscilación de 20 megas y dos potenciómetros conectados en RA0, RA1 y el reset, no tiene nada más. Vamos a guardar eso en la carpeta donde tenemos el proyecto, que sería más o menos por acá, nocturno, jugar pruebas, y pues pongámosle simulación, y vamos a generar no cargado el programa, vamos a cargar el programa jugar pruebas, y vamos a crear por acá, por la parte de mediciones, acá donde está como un osciloscopio, hay uno que se llama Virtual Terminal. Entonces vamos a sacar ese elemento por acá y vamos a decir que lo que me está enviando el microcontrolador lo voy a leer en ese terminal de datos. Entonces simplemente compilamos y vemos cómo pues aparece el hola con los intervalos de 100 milisegundos. Ahí aparece su hola. ¿Listo? Entonces alguien me dice, uy profe, pero eso se ve muy feo así. Metámosle un enter, un salto de línea. Listo, vamos a meterle un salto de línea. Entonces recordemos que todos los caracteres son del código ASCII. El carácter que se encarga de enviar un salto de línea es son dos. Está el 13, que es retornar el cursor, y el LF, que es el que precisamente me hace el salto de línea. Entonces tenemos que mandar el CR y tenemos que mandar el LF. Entonces simplemente mandamos el 10 y mandamos el 13. Entonces simplemente acá, adicional a esto, pues yo le digo, mándeme un 10 y mándeme un 13, y esos son los saltos de línea. Entonces mandamos, en vez de esto, mandamos un 10 y mandamos un 13, y esas son las maneras de poder hacer saltos de línea. Vamos a compilar, vamos a venir acá, vamos a generar, y vemos cómo pues ahorita está escribiendo hola pero con saltos de línea. Entonces es así de sencillo realmente poder enviar datos de manera manual, desde los registros. Es bastante útil, es bastante práctico, diría bastante sencillo, práctico, dejémoslo ahí entre dicho. Hay una manera que eso no sea tan lento. En vez de poner estos delays, vamos a hacerlo un poquito más profesional. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una manera que esto sea un poquito más rápido. Pues antes de enviar un dato, pregunto si el TXREC está listo. Entonces, a ver si lo encuentro por acá, que creo que no lo tengo.
Bien, déjame un segundito, creo que lo tengo por acá. Vamos a abrir acá unas cabeceras y vamos a copiar una instrucción que necesito, que un momentico no me acuerdo muy bien cuál es, pero es un bit de control básicamente, por acá donde se envía este bit, el TRMT. Listo, vamos a revisar qué es. Únicamente agregando esta instrucción, pues yo no tendría que esperar los 100 milisegundos para que me imprima el dato, pues que siempre es un poquito lento, la escritura del dato, tanto que nosotros estamos percibiendo cómo estaba mandando los caracteres. Resulta que si ponemos de hecho esto tendría que ser para esto que está aquí, así, TRMT bit, la diferencia entre los compiladores. Ponemos acá. Entonces yo pregunto si ese bit está en 0. O sea, mientras esté en 0 es porque realmente el buffer está ocupado. Si el buffer está ocupado, no puede enviar datos. Vamos a explicarlo aquí un momentico en las diapositivas. Creo que eso está aquí arriba. TRMT, este es el TX star. Listo, entonces este es el bit que mencionábamos, TRMT. Y si está en 1 es porque el registro está vacío, pero si está en 0 es porque el registro está ocupado. ¿Qué significa eso? Entonces mira, yo digo lo siguiente: envío un dato y se queda esperando mientras que es igual a 0. O sea, mientras que este registro esté lleno, tenga información, es porque todavía no he terminado de enviar los datos. Y si todavía no he terminado de enviar los datos, pues aquí espera que envíe los datos. Cuando esto se ponga en 1, este señor se ponga en 1, este bucle se rompe y ahí envía el otro y va a esperar a que se cumpla la condición. Entonces de esa manera yo no tengo que esperar 100 milisegundos, sino que garantizo que los datos sí están llegando. Entonces ahorita si yo compilo, lo que voy a ver es que se van a escribir los datos un poquito más rápido, tan rápido que ya no, o sea, ya literal ya no, bueno, ahí ustedes porque subir el video tarda bastante tiempo. Pero yo estoy viendo hola y estoy viendo que me parpadea bastante el cursor. Entonces de esa manera yo puedo escribir. Ahorita yo puedo mejorar el muestreo, pues ahorita sigue agregando un delay de 500 milisegundos porque pues está ocurriendo muy rápido y no lo estoy apreciando. Resulta que al ejecutar, mira, aparece hola, todo junto, aparece todo el hola y ahí sí los saltos de línea. Y hay un intervalo entre un hola y el otro hola, pero se debe precisamente a que yo le puse un delay de 500 milisegundos. Pero entre palabra y palabra, entre letra y letra, no hay un espacio, se manda todo en conjunto y no hay una sobreescritura de información. ¿Por qué? Porque yo utilicé los bits de control para preguntarme si el buffer estaba vacío o no estaba vacío para poder enviar datos. De esa manera, pues digamos que tenemos ya nuestro primer registro, ya tenemos elementos para enviar datos. Ahora, si ustedes observan, esto se repite muchas veces y yo les he ya mencionado en muchas ocasiones. Cuando algo se repite mucho, usted lo puede optimizar en un método. Usted podría crear aquí un método que se llama enviar dato y poner acá que me reciba una letra y poner ahí pues precisamente que me cargue el TX, ya no con H sino con la letra que me ponga el usuario, que el usuario me ponga aquí una letra y hago lo que quiero hacer es que se quede esperando. Entonces yo en vez de ponerme a escribir todo esto, pues básicamente lo que digo es enviar dato y le mandamos las letras. Entonces le mando una H, ¿cierto? Ponemos por acá y ya le puedo mandar el hola, así. Entonces es mucho más sencillo, mucho más práctico crearlo por métodos y hacer, por ejemplo, hay otro, por ejemplo, que podríamos utilizar, enter. Podemos utilizar uno que se llame enter y pues básicamente es enviar
Ya sabemos que sí hay que enviar un 10 y hay que enviar un 13. Y entonces en vez de ponerme a escribir esas dos líneas, le pongo enter. Y listo. Y hacemos un delay en milisegundos de unos 500 nuevamente. Entonces ya ahí empezamos a optimizar los métodos. Podemos crear los métodos que envían datos por RS232, perdón, por UART, que son compatibles con RS232. Entonces ahí hace exactamente lo mismo, pero de una manera un poquito más cómoda. Básicamente es eso. Bien, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. Ahora, esto que está acá es un proceso de inicialización. Yo quiero que revisemos algo. Voy a cambiar este 20.000 por 4 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En vez de utilizar 20 megas, voy a trabajar 4 megas. Entonces vamos a observar qué sucede con esto. Y el reloj lo voy a trabajar efectivamente a 4 megas. Vamos a hacer la configuración aquí a 4 megas. Vamos a observar qué sucede. 4 megas y listo. Voy aquí a compilar. Vamos a venir por acá. Vamos a generar aquí 4 megahertz. Y la frecuencia de oscilación de 4 megas. Alguien monta esto en la casa, le llega a pasar esto y me va a echar un madrazo y me dice, profesor, pero eso a usted le funcionó y a mí no. Y empieza a aparecer esta información. El hola que tenía ya no es hola, ya son caracteres raros, ya es información basura, eso no me sirve para nada. Pero lo único que le cambié fue la frecuencia de trabajo. Lo único que hice fue cambiar eso. Claro, ahí suceden varias cosas. Primera de ellas, al trabajar la frecuencia de cambiar la frecuencia de trabajo, hay que preguntarse si 4 millones es suficiente para que me generen los 9600 de la rata de audios. ¿Eso es suficiente? Pues ahí es donde vienen las preguntas. Si usted llega a hacer su configuración con 20 megas funciona, pero con este no, es porque usted realmente necesita configurarlo en alta velocidad. O sea, este SBRGH tiene que ser de alta velocidad, no de baja velocidad. Y al ser de alta velocidad, pues suceden varias cosas también. Por ejemplo, que ya la formulita que nos ayuda a despejar el compañero en alta velocidad ya no dependerá del 64, sino del 16. O sea que cambiando esas dos cosas debería enviar el mismo mensaje y la respuesta es sí. Primero, yo tengo que eso es un 20, 0, 0, 1, 0. Y pues un 20 se unían estos 4 en 0. Ahora, este bit es el que necesito cambiar. Tiene que quedar en alta velocidad. Eso es entonces sería 0x24. Ahí tendría que meter un 24 para que me quede en modo de alta velocidad. O sea que el TXstat ya no es 20, ya es 24 y ya no se divide por 64, ya se divide por 16. Bueno, entonces compilamos acá y se supone que ahorita sí me imprime el mensaje correctamente. Entonces hay que concluir eso. A veces la frecuencia con la que estoy trabajando no es capaz de generar la rata de audios que le estoy pidiendo. El módulo UART tiene un pin de control, que es ese que acabamos de manipular, que le da la opción al microcontrolador, en caso de no poseer esa frecuencia, pues de ayudarse, de apoyarse en ese módulo para que él genere las frecuencias necesarias para producir la rata de audios deseada. Pero eso cambia cosas de configuración. Entonces yo eso es lo que quería que nos quedara claro. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces vamos a crear un método que se llame UART init. ¿Listo? Y vamos a poner lo siguiente. Para inicializar un módulo UART tengo que poner estas opciones de configuración. Esto que llama, lo vamos a poner por acá. Vamos a recibir un parámetro que sea long, que sea el baudios, ¿cierto? Por lo tanto ya no necesito esta definición porque ya la vamos a pedir por acá.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo tengo que tomar dos decisiones. Puede ser esta fórmula o puede ser la fórmula anterior. Dame un segundito, yo cierro acá. Puede ser esta fórmula o puede ser la fórmula anterior. ¿Cuál es la fórmula anterior, profesor? Pues esta, con 64 y con 20. Así lo teníamos antes. ¿De qué depende que escoja una fórmula o escoja la otra fórmula? Básicamente dependerá de la frecuencia de reloj que tengamos. Entonces yo pregunto, si esta frecuencia de oscilación es menor, es mayor de 4 millones, entonces me sirve esta fórmula, porque ya después de los 4 megas es capaz de producir dichas frecuencias. Ya con una de 8 creo que los produce también. Si no, entonces hay que trabajar a alta velocidad. Y listo. Y ya, eso sería todo. Entonces, de esa manera, no importa la frecuencia que ponga aquí, me va a funcionar. Así que vamos a hacer una prueba. Ahí está funcionando a 4 megas. Vamos a compilar. Bueno, falta este señor de acá. Hay que inicializarlo. Hay que decirle que vamos a trabajar a 9600 baudios. Básicamente a 9600 baudios. Compilamos. Viene por acá. Ejecutamos. Y pues ahí está Lola. Bien, ahí está funcionando correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar la frecuencia. Vamos a poner aquí un 20. Y pues obviamente esto lo va a cambiar a 20. Vamos a compilar. Yo no le voy a mover ya más nada manualmente. Pues para eso hice un programa que escogiera entre cuál era la configuración más deseada. Vamos a poner aquí un 20. Vamos a poner aquí un 20. Y obtenemos entonces que igual, ya aunque cambie la frecuencia, me sigue produciendo la opción correcta, me sigue produciendo los mensajes. Bien, de esa manera entonces nosotros tendríamos que inicializar un módulo, para RS232. Sería esa la manera. Aquí estaríamos enviando un dato, cada letra por letra, así la estaríamos inicializando, pidiendo un parámetro de entrada que es la rata de baudios, tomando la decisión si es de alta o baja velocidad. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos normalmente a pie, manualmente, que es como realmente pues se programaría paso a paso. Podríamos seguir creando métodos como tal, ¿cierto? Pero pues no creo que tenga sentido. Ustedes ya tienen esta librería. Ya se las compartí el semestre pasado, donde ya podemos leer datos, donde ya podemos enviar una cadena de texto, donde ya podemos enviar únicamente un carácter, bueno, ¿cierto? Donde inicializamos, vea, todo eso está ahí, lo mismo. Entonces, no tiene sentido replicar lo que ustedes ya tienen, tiene sentido usar lo nuevo. Antes de eso, vamos a crear una copia de seguridad de este código. Vamos a copiar este código y vamos a guardarlo por acá. Código que pues obviamente se los compartiré en el Classroom en su debido momento. Pero nada de esto es necesario. Y vamos a revisar por qué no es necesario. Porque para utilizar UART, esa sería la manera de hacerlo a pie. Y ya vimos que funciona. Ahora, no tiene sentido seguir caminando, ¿cierto? Hacerlo a pie cuando pues ya hay recursos que lo hacen. Digamos que Microset tiene una librería que hace el UART y eso internamente hace lo que yo les acabé de mostrar. Él mira cuál es la frecuencia de oscilación, toma la mejor decisión si es de alta o baja velocidad y ya lo único que tengo que hacer es aprenderlo a usar. Entonces vamos a revisar qué métodos tiene el UART. Pues el UART tiene los siguientes métodos. Tiene el UART init, el UART data ready, el UART tx idle, o sea, en espera, el UART read text
va a leer una cadena de textos, podemos escribir un carácter o una cadena de textos como tal. Esos son los métodos del UART muy interesantes, y están los métodos genéricos, que pues básicamente son los mismos, pero simplemente dicen UART. Ahora, aquí aparece algo interesante, que es el UART X init, y casi todos los métodos tienen una X. Y la pregunta es, bueno, profe, ¿y esta X qué papel juega? Pues a X usted la va a cambiar, o equivale a un 1, o a un 2, o a un 3, o a un 4, dependiendo de su microcontrolador. Su microcontrolador podría tener varios módulos UART, no solamente uno, sino varios. Así como nuestro microcontrolador tiene 2 módulos CPP, pues podría tener 2 módulos UART o 3 módulos UART, y como tal. Entonces vamos por acá a revisar una cosa bien interesante. Dispositivos como un ESP8266, ¿cierto? Vamos a ver, esta imagen me gustó esta imagen de acá. Vamos a observar lo que sucede acá. Entonces mire, aparece TX y RX0, aparece TX y RX2, aparece TX1, y por ahí tiene que estar RX1, estoy seguro, que no lo veo, pero por ahí debe estar. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuántos módulos tiene para enviar datos y para recibir datos? Uno se pone a revisar y uno dice, ya no tiene solamente un UART, sino que ya tiene varios UART, tiene varios, por lo menos tiene UART 0, UART 1 y UART 2. O sea, tiene 3 módulos UART, 3 módulos. Precisamente, MicroC, como es un entorno desarrollado para varias plataformas, no solamente para el 18, pues él dice, no tiene sentido que a cada UART le monte un método. O sea que si eso tiene 10 UART, entonces tengo que tener 10 métodos, no. Entonces dice, pues, si yo tengo varios, yo digo UART 1 init, estoy diciendo que estoy inicializando el primer módulo, pero podría ser UART 2 init, y estoy inicializando el segundo módulo. Entonces, de esta manera, los métodos se vuelven, digámoslos, más escalables, se vuelven más útiles para dispositivos que tengan no uno, sino varios módulos UART como tal. Entonces, ahí podríamos definir varias cosas. Para nuestro caso muy práctico, el 18F solamente tiene un UART, o sea que solamente vamos a trabajar con esta instrucción de acá, simplemente con esta. Entonces siempre será UART 1 init, UART 1 read, UART 1 write, UART 1 write text. Entonces siempre sería básicamente eso. ¿Listo? ¿Cómo funciona el asunto entonces? Bueno. Para nosotros programar eso, pues primero tenemos que venir a la librería, seleccionar dicha librería, venir por acá y escribir el UART 1 init, y le ponemos un parámetro de entrada. Parámetro de entrada que define los baudios, o sea los 9600. Si usted se fija, pues básicamente lo mismo que creé ahorita, solamente que yo no tuve que crear los métodos ni los registros, sino que eso ya está ahí dentro de la librería. Pero hace exactamente lo mismo que programamos ahorita a pie. Ahí inicializamos el módulo. Y ahí yo ya puedo empezar a escribir, por ejemplo, UART 1 write. Entonces ahí escribimos un carácter y escribimos el hola. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues esto era lo que yo tenía ahorita, que decía enviar dato, y yo le mandaba una H. Pues es exactamente lo mismo. Entonces vemos que realmente, pues sí, ayuda, pero pues tampoco es que uno no sea capaz de hacer eso. Es uno facilito, podríamos hacer eso. Entonces aquí ponemos un delay en milisegundos de unos 500 y listo. Vamos a poner por acá. Vamos a guardar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahí empieza el hola. Bueno, no escribí el enter, de hecho no debía haber borrado el enter, pero está escribiendo los hola. Bueno, vamos a escribir el enter. Eso no es un método propio del UART, pues simplemente lo vamos a crear nosotros. Enter, porque me parece que pues, a nosotros sí nos va a interesar hacer saltos de línea, pues con aras de que se vea bien bonito. Una suma. Bueno,
Y aquí lo que vamos a hacer es UAR 1 write y le podemos poner el 10 y UAR 1 write podemos poner el 13. Y básicamente pues esto hace lo que nosotros ya hemos explicado. Aquí podemos dar enter y listo. Hasta ahí entonces estaríamos enviando datos, así muy parecido a lo que ustedes habían hecho. De hecho, si analizamos esta librería, mire cómo se llaman los métodos que habíamos creado. UAR1 init y le tenía que mandar la rata de audios. UAR write char, le puse write char porque enviábamos un carácter, pero básicamente pues ese es el UAR write que estoy utilizando. Y estaba el UAR write text, que era enviar una cadena de texto. Entonces, pues así es prácticamente lo que tenemos. Entonces, como ustedes ya trabajaron eso el semestre pasado, pues se les va a dar muy fácil esta parte. Si en vez de escribir letra por letra, profesor, quiero escribir una cadena de texto, eso se puede hacer. Claro, mire, yo puedo decir UAR 1 write y en el piso texto, ¿cierto? Y acá podemos mandar una cadena de texto, Univac, Tuluá, Univac Tuluá. ¿Dónde me doy cuenta qué métodos existen para la librería UAR? Pues precisamente ahí donde dice librería UAR hay una documentación. Y cada método que está acá tiene una documentación. Por ejemplo, el UAR init pues dice que es para inicializar el módulo. Básicamente, se pone aquí UAR1 init y le pone 9600, la rata de audios que vaya a trabajar. UAR data ready. Este te dice si te llegó un dato o no te llegó un dato. Básicamente te dice si ya llegó un dato o no. O sea, ahí te dice si el RCIF se activó o no se activó. Entonces simplemente usted lo pone acá, es un modo de comparación. Él entrega dos valores, mire lo que dice acá. Te va a entregar un 1, ¿cierto? Si el dato se está leyendo. O sea, si todavía no ha terminado de leer el dato, te va a entregar un 1. Y te va a entregar un 0 si el dato que ya se terminó de leer. Entonces, cuando este método sea igual a 0, es porque ya llegó un dato. Entonces se le pregunta así: si este método es igual a 1, miento, yo estoy al revés. Si el método es igual a 1 es porque ya me llegó un dato, y si está en 0 es porque no me ha llegado un dato. Es una manera. Está el TX-idlet, que es un método de preguntarle antes de enviar un dato si el buffer está limpio, o sea, si yo puedo ya enviar un dato, ¿cierto? Que era lo que hacíamos ahorita, que con el bit TRMT nos decía si ya podíamos enviar un dato o no. Pues eso es precisamente este mismo que está acá. Entonces está el UAR read, que es para leer el dato. Simplemente accede al RCREC y pues tomamos el dato. Está el UAR, la lectura ya no de un carácter sino una cadena de textos. Esto es muy interesante porque usted pone el vector donde va a guardar la información y un delimitador, o sea, hasta dónde va a leer la información, hasta que se encuentre un OK, ¿cierto? Hasta que se encuentre un OK. Y el número de caracteres que piensa usted leer, cuántos caracteres piensa leer. Entonces es un método bastante chévere. Está el UAR write, que envía un solo dato, una sola letra. Está el write text, que envía una cadena de texto como la que les acabo de mostrar. Y pues aquí todos tienen ejemplo. Y bueno, estos métodos que ya son avanzados, que de momentico los vamos a dejar quietos. Estos ya son los genéricos. Por ejemplo, si ya me llegó un dato no por el UAR1 sino en general, o sea, ya me llegó un dato y eso. Entonces son los mismos métodos, pero ya son genéricos, ya no tienen el 1 como tal. Y un ejemplo de pues, cómo hacer una prueba con el código, y más abajo pues las conexiones que ya se explicaron. Ahora, esos métodos todos en general pues funcionan muy bien. Pues, MicroC, digamos que ¿para qué? Tiene cositas chéveres. Entonces,
Aquí al escribir write text estoy enviando una cadena de textos. Vamos a ver si eso sí funciona. Vamos a compilar, vamos a venir por acá y vamos a ejecutar. Dice Univalle Tuluá, Univalle Tuluá. Ahí es más fácil enviar cadenas de textos. Entonces ahora sí, vamos a hacer un ejercicio un poquito más práctico. Resulta que el profesor Sebastián pues no quiere enviar una cadena de textos así como tan mediocre, ¿cierto? Una cadena de textos así como muy mala, pues. Vamos a enviar algo un poquito más con más de información. Por ejemplo, que me mande los sensores, el estado de los sensores como tal. Entonces para eso pues vamos a conectar a nuestro circuito dos sensores, que son señales que van a variar de 0 a 5. Y vamos a conectar a ellos también un LM044L, básicamente. Vamos a cargarlo por acá. Vamos a llevarlo por acá. Vamos a conectar al LCD brevemente. La tierra, desde luego la tierra. Vamos a mover esto aquí a la derecha. Vamos a mover este aquí. Y vamos a hacer lo siguiente aquí. Y ahí está. Entonces vamos a mostrar la información de los sensores en el LCD y vamos a enviar la información de los sensores por el UART, a ver cómo nos va por el UART. Vamos a ver cómo nos va. Para eso pues yo tengo dos sensores. Entonces, ¿será que estar con uno permanece igual o hay que cambiarlo? Tiene que cambiarlo. ¿Por cuánto? El 13 o 12 creo. 13 está bien. 13. Vamos a manejar dos. Listo, muy bien esa parte, excelente. Y vamos a las librerías, pues vamos a como a incluir el archivo del ADC y el de la LCD. Vamos a necesitar los dos elementos. Recordemos seriamente que entonces cuando yo voy a trabajar el LCD, yo recomiendo crear un nuevo archivito por acá. Agregamos un nuevo archivito. Y ese archivo que vamos a agregar, pues va a tener la configuración de la LCD. A ese archivo lo vamos a guardar en el proyecto. Y le vamos a poner aquí configuraciones.h. Configuraciones.h. Listo, simplemente lo guardamos. Miremos que la extensión sea aquí .h. Lo guardamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la librería de la LCD, cualquiera de los métodos, puede ser el que dice init, este método que dice init, vamos a revisar esta parte que tiene precisamente la declaración de pines. Estos pines que están acá son los que le digo donde tengo conectada la LCD. Digamos que esa parte sí que siempre hay que hacerla. Entonces venimos a configuraciones.h, pegamos eso que está acá y empezamos a decir dónde está conectada la LCD. Entonces, están de 0, están de 1, están de 7, están de 6, de 5 y de 4. Este archivito es bueno que lo tengamos siempre a la mano, pues cada que estemos conectando una LCD, pues digamos que para estar copiando eso es muy aburrido. Entonces, como ustedes no mueven eso y el entrenador está conectado de esta manera, pues ustedes mantengan eso ahí a la mano para no estresarse tanto la vida con eso. Y ahí ya tenemos estos elementos. Entonces estos elementos me dicen cómo está conectado la LCD. Ahora, eso hay que incluirlo en el main. Se incluye fácil. Es más, este método de enter lo podríamos llevar aquí donde dice configuraciones. Facilito, lo podemos pegar ahí para que no nos sature el main. Y vamos a incluirlo. Numeral, incluir. Y vamos a decir config.h. Y agregamos la configuración.h. Entonces ya hemos agregado los pines de la LCD y el método que decía enter, básicamente. Del otro lado, pues lo que vamos a hacer es inicializar los módulos. Entonces LCD init. Rubén, Señor. ¿es enlude o include? Include. Me tragué la C. Gracias. LCD init, LCD cmd. Apagamos el cursor. ADC init, vamos a inicializar los módulos ADC,
La ventaja de este ADC init es que realmente no tenemos que ponerle parámetros, o sea que automáticamente lo hace. Y listo, vamos a declarar dos variables por acá, tipo flotante. Vamos a declarar la variable que se llame S1, una variable que se llame S2. Vamos a declarar una variable auxiliar para manipular la LCD con el sprintf, que nosotros ya se nos volvió costumbre eso. Y no sé qué más necesitemos. Creo que eso sería todo. Creo que con eso estaríamos bien. Con eso estaríamos bien. Si hace falta cualquier otra cosa, la vamos declarando. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como lo que yo quiero mandar es la información de los sensores, antes que esto, yo quiero hacer la siguiente prueba. ¿Qué pasa si en vez de univalle yo le pongo auxiliar? Por decir algo, yo le pongo auxiliar. Y el auxiliar, que es una variable que declaré por acá arriba, la cargo con univalle Tuluá. Entonces venimos por acá, donde está el sprintf, lo seleccionamos, ponemos acá sprintf, en el auxiliar vamos a cargar el texto univalle Tuluá. No le estoy cargando ninguna variable numérica, ni mucho menos, simplemente le estoy poniendo texto, y eso también es totalmente válido. Entonces yo digo, pues mandemos univalle Tuluá únicamente. Y eso se permite y se puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Como esto vale univalle Tuluá, me va a enviar univalle Tuluá, me va a dar un enter y vuelve y lo carga. Y eso debería ser exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Entonces, primera prueba, vamos a revisar si eso sí funciona. Entonces venimos por acá y efectivamente ahí sale univalle Tuluá, univalle Tuluá, univalle Tuluá. ¿Listo? Eso está muy pero que muy bien. Bien. Lo otro que observamos es que la LCD pues ya empezó a funcionar. Mire que ahí hay estados lógicos, eso ya empezó a funcionar. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer acá? Pues yo no quiero realmente que me muestre eso. Yo quiero que me muestre, por ejemplo, sensor 1 %f, ¿cierto? Sensor 1, 2 puntos, %f. Yo quiero que me muestre señales de 0 a 5 voltios. Entonces sería una parte entera y un punto decimal. Entonces sería 3 dígitos donde uno es decimal. Sensor 2, 2 puntos, %f. Y ponemos lo mismo, 3 dígitos con 1 decimal. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Yo voy a mostrar algo así como 4.5 voltios. Entonces son 3 dígitos porque el punto incluye como un dígito. Y uno de los 3 dígitos es decimal, es un punto decimal. A eso se refiere esto. Nosotros ya eso también ya lo sabemos hacer. Y aquí, ¿qué vamos a cargar? Pues vamos a cargar la variable S1 y vamos a cargar la variable S2. Ahora, esas variables las vamos a cargar, por ejemplo, con 3.5 y esa la vamos a cargar con 4.2. Y vamos a ver si esa información se envía. Entonces, simplemente compilamos. Vamos a ver si eso sí funciona. Entonces dice sensor 1 3.5 y sensor 2 4.2. Entonces ya estoy mandando información de sensores. Eso está bien. Pero profesor, eso no corresponde a los niveles de tensión del ADC. Sí, pero pues yo solamente estoy probando si yo puedo enviar esa información así formateada. Ahorita sí la vamos a hacerse parecer a los cambios, ya que no sean aquí fijos. No tiene ningún sentido que sean números fijos, sino que estos valores cambien en torno a su lectura por el ADC. Entonces nosotros decimos básicamente lo siguiente: a S1 le vamos a asignar el ADC read por el canal 0 y a S2 le vamos a asignar el ADC read por el canal 1. Pero ahí tengo señales que van de 0 a 1023, o sea, no son señales muy buenas que digamos. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente: la podemos linealizar. Al C1 lo multiplico por el valor que quiero que obtenga, entre 0 y cuánto, entre 0 y 5, y lo divido entre la máxima conversión posible, 1024.0. y a C2 le hacemos exactamente lo mismo, le asignamos S2 por 5.0 dividido entre 1024.0, y ahí obtenemos entonces que me dan señales de 0 a 5 voltios que dependerán únicamente de los cambios que haga en las entradas análogas. Compilamos, ejecutamos, vamos a observar por acá,
cómo nos aparece la información. Vamos a hacer un poquito de zoom, aquí ustedes lo pueden apreciar mejor. Y vamos a empezar a hacer cambios. Yo empiezo a subir este sensor 1. No, este es el sensor 2, mientras dice S2. Y en su máximo valor me da 5.0. Está bien, mira. A medida que yo lo varío, vemos como la información que se está enviando está variando en torno a las variaciones de esa entrada análoga. Lo mismo podemos hacer con la prueba del sensor 1 y está totalmente variando. Entonces, hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien con alguna pregunta? Bien. Listo. Entonces ahí estamos mandando información. Perfecto. Esa es la parte, digamos, fácil. Pero hay un pequeño problema. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo quiero leer esa información? ¿Cómo sé yo hasta dónde tengo que leer la información? Porque yo estoy viendo que la estoy leyendo. Ahora, usted está observando acá, póngale pues cuidado, usted está observando algo interesante. Usted está observando que la primera información va con S1 4.5, S2 0.4 y que la siguiente información es la del otro renglón. Para usted es fácil entenderlo porque lo está viendo visualmente. Pero un microcontrolador no tiene estas ayudas visuales, ni mucho menos el razonamiento que usted tiene como ser humano. Ese razonamiento las máquinas no lo tienen. Yo tengo que decirle a la máquina hasta dónde va la información, hasta dónde recibo la información. Eso es algo que le tengo que decir a la máquina. Yo tengo que indicarle de cierta manera, hay unos caracteres ahí que me están diciendo hasta dónde fue la información. Y ese carácter podría ser el enter. Hasta ahí va la información, hasta donde se encontró un enter. Hasta ahí. Pero no es la única manera, y de hecho no es la manera más habitual. La manera más habitual de decirle hasta dónde va una información es al final agregarle un carácter especial. O sea, un numeral, por decir algo. Si yo le agrego un numeral, un asterisco o un paréntesis o el mismo enter, como quiera, yo sé que hasta donde se encuentre el numeral, hasta ahí va la información. Hasta ahí va la información. Y eso sí que es importante, porque realmente cuando yo envío información, normalmente a una máquina yo no le pongo enter. Yo la envío así como está, sin enter. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a observar esto que está acá. Una trama seguida de otra, separadas por un carácter especial. Eso es lo que nosotros vamos a observar, básicamente, en nuestra trama de información. Ahora, muy común en las máquinas, que ese me dice hasta dónde va toda la información, pero este otro carácter me separa la subinformación. O sea, esta es la información de un sensor y esta es la información de otro sensor. Y este ya es el que te dice hasta ahí va toda la información. Otras personas le ponen caracteres especiales a ambos lados. Dice, vea, lo que se encuentra entre el primer numeral y el segundo numeral es toda la información. Y lo que tenga slash son pequeños paquetes de dicha información, ¿cierto? Como pequeños literales de la información. ¿Por qué les menciono esto? Porque realmente a nosotros no nos interesa quedarnos viendo la información aquí, en un tablero que es simulado. Entonces yo le digo, móntalo en el entrenador y póngale un virtual terminal. Y usted me dice, ¿y cómo? Eso no existe. Le puedo poner un osciloscopio, profesor, pero no es el objetivo. El objetivo es que esta información llegue a un computador, donde el computador interprete esa información y me lo grafique.
ya sea en una interfaz HMI, ya sea en una interfaz, una interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Ya sea en, ¿cómo se llama esto otro? Se me fue el nombre. En un sistema SCADA. O sea, ya sean otros sistemas mucho más robustos y mucho más visuales. Entonces yo primero tengo que aprender a hacerlo desde el microcontrolador. ¿Cómo voy a decodificar mi información? Eso sí que es importante. Así que, primer modificación, no vamos a trabajar el enter salvo que quiera ver la información bonita y eso, porque el enter sí me permite verla bonita, pero no es necesario a la hora de mandárselo a una máquina. Y le vamos a agregar un carácter de parada. Ahora, esa es la manera en la que vamos a enviar información. Así como está ahí, yo ya podría graficar eso básicamente en el LabVIEW. Ya podríamos graficar eso en LabVIEW con el formato que me está llegando. ¿Cómo hago? No nos vamos a preocupar ahorita por la parte de la máquina, porque eso hay que dedicarle varias sesiones. Vamos a preguntarnos ¿cómo hago entonces para leer información? Profesor, ¿cómo hago para leer información en el microcontrolador? Entonces hay dos maneras de leer la información en el microcontrolador. La primera de ellas, manualmente, cuando el código no es muy denso como el que tengo acá, es un código que para nada es denso, es un código bastante cortico. Digamos que dentro del mismo ciclo infinito yo podría leer la información sin cometer mucho riesgo de que se me vaya a perder los datos. Esa es una forma. Otra de las formas, a través de interrupciones, como es debido, hay que hacerlo con interrupciones. Bien, entonces vamos a explicar básicamente la forma manual y no sé si nos dé el tiempo para hacerlo por interrupciones, pero bueno, digamos que eso ya también se ha trabajado un poquito. Antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta. Bien. Entonces vamos a pegarle. Uno de los métodos para leerlo manualmente dentro de la librería hay uno que se llama UART Data Ready. ¿Listo? O UART1 Data Ready, como lo quiera ver. Entonces básicamente es preguntarle a señor compilador, le decimos lo siguiente: si UART1 Data Ready, se me fue nada de más. Si esta vaina, que es un método, es igual a 1, es porque me llegó un dato. Ahora, ese dato me lo va a indicar mientras yo no lo lea. Cuando yo lo lea, esto se vuelve automáticamente un 0, porque ya no hay información en el buffer. Cuando yo lo leo, la información del buffer se desocupa. Me explico. Por acá, se me fue. Por acá nosotros teníamos algo. No, era en el datachip. Por acá teníamos este RCREC, este que venía por acá. Y él me lo va a indicar, prácticamente ese data array tiene que ver con el RCIF, básicamente. Me dice si el dato ya está listo o no está listo. Bien. Y cuando yo tenga información acá, digamos que tengo una H, pues él le va a indicar con RCIF, le va a decir, vea, llegó un dato, igual a 1. Cuando usted este dato se lo pasa a una variable, llamamos una variable que se llame letra, le pasamos esto se desocupa. En el momento que esto se desocupa, este regresará a valer 0. O sea que él me va a indicar mientras yo no tenga lectura del dato. Una vez yo lo leo, se reinicia el sistema. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Verdad? Si este data ready es igual a 1, pues vamos a declarar varias cosas acá. Por ejemplo, vamos a declarar el puerto B, el trace B, como salida. Y vamos a decir que el puerto B va a empezar todo apagado. Vamos a aprender elementos del puerto B con esto. Entonces, sencillo, yo podría hacer lo siguiente. Para eso declaramos otra variable que se llame letra. Llamémoslo así, simplemente letra. Entonces digo, a letra le vamos a asignar, o sea, si él entra en este condicional es porque me llegó un dato. Entonces yo le voy a decir, UART1 read. Y entonces dígame qué dato me llegó. Ahí lo que estamos diciéndole con esta instrucción
es que la información que está acá se la pase a la variable letra. Eso es lo que le estamos diciendo, básicamente. Y yo aquí podría preguntar muchas cosas. Por ejemplo, si letra es igual a una A minúscula, ¿cierto? Pues vamos a decir entonces que me ponga el puerto B, me lo ponga en 1, que me lo encienda. Otra pregunta, si es una B minúscula, entonces el RB1 lo va a encender. Y pongamos acá si son mayúsculas la A y la B, si vamos es una A mayúscula o una B mayúscula, pues vamos a apagarlos. Desde ahí vamos a manipular dos elementos del puerto, el RB0 y el RB1, a través de los datos que me llegan. Vamos a compilar y vamos a decir lo siguiente. Este me monitorea los datos, no lo puedo tocar. Venimos a sacar otro elemento nuevo. Dicho elemento, virtual terminal, sacamos por acá y decimos que este me va a mandar una información, que me la va a leer el microcontrolador por RX, básicamente. Vamos a darle compilar. Entonces este es el que manda información y este es por donde yo voy a escribir información, este de acá. Vamos a darle aquí clic derecho donde dice eco caracteres y vamos a mandar, por ejemplo, una A mayúscula, una A, y ahí vemos cómo encendió el RB0. Mandemos una B y vemos cómo encendió el RB1. Recordemos que el programa tiene un delay de 500 milisegundos. Eso es un delay muy grande. Mandémosle una A mayúscula, entonces apaga RB0, mandemos una B mayúscula y apaga RB1. Entonces ahí estoy leyendo datos, sí los está leyendo y sí me está manipulando el puerto. Pero le hago una pregunta, ¿ustedes qué consideran? ¿Mandar daticos así es la mejor manera de controlar algo? ¿Ustedes qué piensan? Efectivamente, Brian, no es la mejor manera. La mejor manera es que yo le mande una palabra, que esa palabra signifique algo, que le diga let's RB0 on. Ah, eso sí que es bonito. RB0 on y que encienda, eso es bonito. RB0 off y que apague, ¿cierto? O B0 on, B0 on. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Mandar caracteres sirve, claro, para aplicaciones pequeñas. Si yo voy a hacer un control de un carro de juguete, pues mandar eso sí, porque yo digo, si mando una W para adelante, una S va para atrás, la A a la izquierda, la D a la derecha. O sea, digamos que eso sirve. Yo no digo que no. Pero aplicaciones grandes donde yo quiero interpretar trama de caracteres, esto no me sirve. No es suficiente. Entonces, a esto también hay que ponerle sus limitaciones. O sea, como esto no sirve, ¿cómo hago para comparar una palabra? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí algo que se llama trama de datos. Las tramas de datos vienen referidas a el conglomerado no de uno, sino de muchos caracteres. Entonces pongamos que la trama de datos es de 20 caracteres. Como por poner un ejemplo nomás. Entonces los valores que me llegan acá, letra, se los vamos a pasar a una trama de datos. Entonces yo a la trama, en una posición, la idea es que en la primera posición de memoria, voy a llamarlo I, le vamos a asignar dicha letra. Alguien dirá, profesor, de una vez, trama en la posición I, asignale word. Listo. Porque mire lo que estoy haciendo. Estoy cargando una variable y después esa variable la estoy metiendo acá. ¿Por qué de una vez no meter aquí la trama? Es más rápido. Si usted es de los que piensa así, pues usted de los míos, porque yo también lo haría así. Entonces digo, a la trama en la posición I le asignamos eso. Después de que le asignamos eso, aquí hay que preguntarse varias cosas. Por ejemplo, aquí me falta también declarar una variable que se llame I y debe comenzar en 0. Por obligación, debe comenzar en 0. Ahora, ¿cómo construimos dicha trama de datos? Aquí voy guardando letras. Si yo le voy a mandar, o mi intención es mandarle RB0
mejor así, B0 on, pues yo tengo que ir guardando letra por letra. ¿Cuántos? Esto que está acá. Yo no les voy a hacer la tarea porque eso hace parte de la tarea. ¿Cómo ustedes van a interpretar esto? Yo lo que voy a hacer es que voy a mostrar lo que mande, lo voy a mostrar en el LCD. Es lo único que voy a hacer. Pero la tarea de ustedes consiste, y después al final de clase las doy, es que ustedes puedan manipular con palabras, no con letras, una por una, no, con palabras, RB0 on y que encienda, RB0 off y que apague. Eso es lo que tendrían que hacer. Pero, bueno, ya hablaremos bien de eso. Yo recibo esta información y puedo preguntar si esa trama en la posición I es mi carácter que me dice hasta ahí va la información. Recordemos, yo tengo que tener un carácter que me diga hasta ahí va la información. Hasta ahí va la información. Entonces vamos a trabajarlo con ese numeral. Ese carácter, ese delimitador que le llaman así, ese carácter que me llegó, es el que me dice hasta ahí tiene la información. Bueno, si es así, ya revisamos qué pasa. Pero si no es ese carácter, pues yo lo que tengo que hacer es prepararme para recibir en la segunda posición de memoria. Entonces recordemos quién es trama. Trama no es más que el conjunto de varias posiciones de memoria. Quien tiene un índice que empieza en 0, la posición de memoria consecutiva es la 1, la 2 y la 3. Vamos a mandar, por ejemplo, Juan. Y un numeral. Entonces yo mando la J. Entonces me guardo la J. Yo tengo que moverme de esta posición de memoria porque cuando me llegue la U, si yo me quedé en la misma posición de memoria, pues me sobrescribe la J y me pone la U. Entonces no hago nada. Yo tengo que moverme en la posición de memoria que ¿de quién depende? Del índice que se llama I. Estos son los valores de I. I valía 0. Entonces tengo que decirle vaya a la posición 1. Cuando llegue el dato lo guardarás, quedará en la segunda posición. Después se moverá, se cargará la A y se cargará la N. Finalmente me llegará el numeral. Y entonces ahí pregunta, si me llegó numeral, aquí tengo que mostrarlo en el LCD. Aquí lo vamos a mostrar en el LCD, en ese momento. Porque ya sé que hasta ahí iba la información que me querían enviar. Aquí tengo que volver a empezar toda la secuencia, o sea, ahí lo tengo que regresar a 0 porque y ya quedó por acá en 3. Eso es lo que queremos hacer. Bien, entonces lo que necesitaba era moverme en el índice y eso se hace con I++. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer si me llega la información? Pues en el SD out lo que vamos a poner es a trama, básicamente. Y esto lo vamos a escribir en el lado 2,1. Vamos a escribir la trama. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues ahí lo tenemos que regresar a 0. Y lo otro es que voy a limpiar la trama, porque ya la trama yo ya la contaminé de información. Yo tengo que limpiar esa información. Para que pongamos el valor de K. Para K que empieza en 0 hasta que K sea menor o igual que 19, K++. Y vamos a recorrer toda la información de la trama en la posición K. Y la vamos a ir limpiando. Ahora, eso también hay que declarar la variable K por acá. Entonces aquí limpiamos la trama. Ya la limpiamos. Pero yo ya mostré el mensaje en el LCD y se prepara nuevamente a recibir. Vamos a compilar. Me botó un error. Dice que acá, el error es acá, es punto y coma, no coma. Vamos a compilar. Vamos a generar aquí el código. Vemos que la LCD está totalmente en blanco. Y vamos a mandarle Camilo. Y vamos a mandarle aquí un numeral. Entonces me aparece Cal, pero no Camilo, ¿cierto? O sea, algo pasó porque mire que me está escribiendo. Me está escribiendo Cal, pero no me escribió la otra parte. Vamos a escribir algo más lento. Juan numeral. Y ahí ya se perdió la máquina. Bien, vamos a revisar qué pasó. La trama en la posición I es esto. Escribimos la trama.
hasta ahí vamos bien, pero no me recibió toda la información. Vamos a agregar por acá entonces y más, esto está muy bien. Vamos a agregar un delay. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a compilar. Bien, por estas razones yo sí prefiero 1000 veces la interrupción, porque por interrupción no tengo que preocuparme por si me llegó bien el dato, si no me llegó bien el dato, la interrupción lo hace todo. Vamos a escribir aquí Camilo nuevamente y vemos que listo, ya sé qué es lo que está sucediendo. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Yo ya le puedo decir qué está sucediendo. Esto de hecho sobra. Lo que está sucediendo es que este tiempo de muestreo está muy grande. Entonces cuando yo ya le estoy escribiendo Camilo, a veces toma letras y a veces no toma letras. ¿Por qué? Porque si yo tomé la letra mientras esto estaba dormido, perdí el año. Entonces, conclusión, esto está muy grande. Vamos a reducirlo a menos, a 50 milisegundos. Con eso debería mejorar. Vamos a ver. Entonces vemos cómo Camilo ahorita sí se está mostrando. Vamos a poner Juan. Y aparece Juan. Bueno, me aparece un carácter en null, ya le digo por qué es esta parte, ya les digo por qué es esto. Se debe a que la información que estoy enviando me está escribiendo todos los caracteres de la trama, pero recuerda que yo no estoy utilizándolos todos, sino ciertos elementos. Y a veces me va a aparecer caracteres en nulo, eso es normal que pase. A ver, pongamos otro, Univalle. Entonces ahí está, listo. Bien, entonces muchachos, la manera de recibir cadena de caracteres, o sea, trama de datos, obliga a que usted maneje un concepto que se llama el concepto delimitador, o sea, un concepto, un carácter especial que te va a decir hasta dónde va la información. Eso es lo que necesitamos, caracteres especiales que nos digan hasta dónde va la información. Si nosotros no manejamos eso, pues no sabríamos hasta dónde tendríamos que leer. Bien, entonces esta es una de las maneras en las que podemos hacer ese concepto. No sé si tengan preguntas. Bien, piensas que hasta aquí llega mi clase el día de hoy. Esto es lo que tenía preparado. Aquí ya empiezo entonces a asignar el trabajo que tienen que entregar la próxima semana. Por eso, si tiene preguntas, es bueno que las haga en este momento. Bien, con fin de adelantarnos un poquito, estos conectores de acá sí son buenos, sirven para hacer pruebas, como no nos va a servir. Pero hay una manera de sacar un puerto de comunicación serial. Puerto de comunicación serial, dentro de lo que buscamos, le podemos poner así, con pin. Y podemos sacar el con pin de acá. Ahora, sacamos ese puerto acá. Y que, voilà, que tenemos un DB9, ¿cierto? Si yo quiero conectar eso, básicamente alguien tendría que decirme lo siguiente: no, profe, pues el RX de este con el TX del otro. Y pues ahí está, ahí donde empezamos la ambigüedad. Realmente este compin se conecta conectando el TX de este con el TX del compin y el RX del compin con el RX. Y ya les explico por qué tiene que ser así. Realmente en un sistema real tienen que ir cruzados. En el sistema simulado no. Porque hay que cruzarlos en algún lado. Hay que cruzar la información. Normalmente, ¿dónde se cruza? Pues la información que se encarga de cruzarlo es un programa que se llama Virtual Serial Port. Vean, aquí está. Virtual Serial Port. Este que está acá. Virtual Serial Port. Cuando yo abro el Virtual Serial Port, pues obviamente aquí siempre me aparece como un mensaje. Él me permite crear dos cosas. Dentro de las cosas para crear son puertos virtuales de comunicación serial.
Entonces acá donde está esto podemos crear un dispositivo nuevo. Aquí me dice, va a ser un conector, un splitter, una pareja, un TCP server, un bridge. Bueno, entonces vamos a poner pareja. Y es lo que coge es un puerto virtual 1 y lo conecta con un puerto virtual 2. O sea, él se encarga de unirlos. Este puerto tiene un TX y tiene un RX. A su vez, este puerto tiene un TX y tiene un RX. ¿Quién se encarga de que este TX vaya al RX de acá? La conexión virtual. O sea, virtualmente este programa es el que los cruza. Por eso yo no los puedo cruzar en el Proteus. Porque en el Proteus él me va a leer este. Y él me lo va a pasar a otro. Puede ser un terminal. Pero cuando me los pasa me los cruza. O sea que si yo en el microcontrolador los crucé, ¿cierto? Y él vuelve y me los cruza acá, pues conclusión, no hizo nada. Si lo cruza dos veces lo deja como estaba. Por eso yo del microcontrolador tengo que mandarlo derecho y el que se encarga de cruzarlos es el programa. Y ahí ya tenemos entonces el punto a punto montado. ¿Listo? Ahora, simplemente le damos siguiente. Me dice, ¿qué puertos de comunicación vas a trabajar? Entonces, con 2 y con 4, esos son los dos puertos de comunicación. Entonces, vamos a finalizar. Y él me dice que ya el con 2 y el con 4 están interconectados entre sí, que eso ya está listo. Ya, bueno, perfecto. O ya está listo, bien. Venimos acá al Proteus, en el con pin, doble clic, y este tiene que o ser con 2 o ser con 4. Cualquiera de los dos que yo tengo interconectados. Entonces, digamos que con 2. A este le vamos a poner señor 9600, porque estamos emulando velocidades a 9600 baudios y la virtual también es a 9600 y no tengo que moverle nada más, le vamos a dar OK. Ahora, creo que por acá el Micro C, dentro de sus herramientas, tiene algo que se llama, a ver cómo se llama eso, un terminal, pero no lo veo acá. Ahí dice usar terminal, ¿no? User terminal, gracias, no lo veía, muy bien. Y en el user terminal pues voy a conectar, si el Proteus está en el con 2, yo tengo que escoger el con 4. Y acá yo puedo mandarle mensajes al Proteus y lo que me mande el Proteus lo voy a ver acá. Entonces vamos a generar aquí la compilación. Vamos a venir acá al terminal. Vamos a darle donde dice conectar. Y vemos cómo, mire, que la información que manda el Proteus llega al terminal de Micro C. Y son software distintos. Son software muy distintos. Vamos a observar que nosotros tenemos algo acá. Yo puedo poner aquí Juan numeral. Le voy a dar acá donde dice enviar. Mandó Juan numeral. Y yo debería ser capaz de ver en mi Proteus. Dame un segundito. No, pero es que esto, esta lupa sí queda uno pero loco. Bueno, aquí no me generó los variables como tal. Sí la tiene prendida, ahora ¿no? Sí está prendida. Pongámosle aquí, Camilo numeral. Vamos a ver. Pero no veo que me emule nada aquí. Vamos a volver a compilar aquí, a ver. Aquí. El dilema es que mientras tenga esto encendido, desconectar. Vamos a compilar aquí. Vamos a ver. TX con TX, RX con RX, eso está bien. No, y tiene que estar bien porque la información en el terminal sí se me está mostrando. Vamos a revisar aquí. Y sí me está llegando la información del Proteus, pero lo que no estoy mandando es de aquí a... Bueno, hay que revisarlo. Razones por las que de una vez ya les digo que lo mío es la interrupción, porque aquí no está simulando. Habría que revisarlo bien en el entrenador, porque ahí debería funcionar. Pero bueno, este terminal nos sirve para revisar que nos manda el Proteus, y en teoría sirve para uno revisar que está mandando. Vamos a ver si esto es. Puede ser que yo lo tenga
mal configurado, o sea, hay que revisar aquí que tenemos mal configurado y como tal. Bueno, esta es una de los terminales, lo voy a desconectar, voy a salir de acá. Otro de los terminales se llaman Coolter, vamos a ver si lo encuentro, este que está acá. Otro terminal muy famoso, se conoce como Cool Terminal, es gratuito, se lo pueden descargar. Acá podemos dar en donde dice opciones, podemos seleccionar el puerto de comunicación 4, 9600, y aquí donde dice terminal, pues normalmente vamos a poner local echo y modo de línea, vamos a ponerlo en modo de línea, así es que es eso, listo, excelente. Y simplemente le voy a dar conectar, entonces al conectarlo me empieza a llegar la información del Proteus, y acá sí podemos mandar también información, Juan, numeral, y le damos enter. Vamos a ver que efectivamente acá algo está pasando porque no lo está recibiendo, ¿cierto? Porque aquí sí debería ya mostrarlo también. Y de esa manera entonces podemos visualizar los datos que me manda el microcontrolador. Entonces ya esto es un software que es distinto a Proteus, o sea, es un software que está saliendo por emulación de RS-232. O sea, ya aquí estamos mandando RS-232. Eso que ustedes están observando ahí, pues no nos da mucha información. Pero la intención es, a futuro, construir una interfaz que interprete esa trama de datos que estoy enviando y la visualicemos en una interfaz. De antemano digo, este método no nos va a funcionar muy bien, por eso yo no lo trabajo. Yo lo trabajo es con interrupciones, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver cómo estos problemas que se están generando ya en simulación real se pueden corregir a través de las interrupciones. Por demás, pues no sé, muchachos, si tengan alguna pregunta. O sea, ya para la que es la tarea en sí, nosotros vamos a hacer lo siguiente, todo lo vamos a conectar. Como les decía, esto es como un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, obviamente con su interfaz bien poderosa, pues que nos muestre la interfaz bien poderosa. Pero ahorita lo que nos estaba funcionando era así, entonces ustedes lo van a trabajar de la misma manera como lo estábamos trabajando ahorita que funcionó. Bien, X contra X. Bien. Ahora, ¿en qué consiste la actividad de la próxima semana? Pónganle pues cuidado porque no tengo una guía como tal de esto. Quiero hacer lo siguiente. Vamos a agregarle a esto 8 elementos que se llaman logic prueba, estados de prueba como tal. Y vamos a agregar a cositas aquí muy interesantes. Por ejemplo, vamos a agregar de estos vamos a agregar 8 en total, 3, 4, y vamos a seleccionarlos y vamos a copiarlos y a pegarlos. Bien, y vamos a pegar esto aquí y este aquí y este aquí. Lo que deseo que hagan es que ustedes escriban la palabra RB0 on, RB1 on, RB0 off, y que acá prenda o apague. Básicamente eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, parecido a lo que estábamos haciendo con el Juan y eso, pues lo que estamos haciendo acá, que de hecho, bueno, si les llega a pasar esto, que no les aparecen las ventanas, van a ir donde dicen debug, terminal, y otra vez debug, terminal. Entonces ahí les va a aparecer. Lo que estábamos haciendo acá cuando poníamos Juan numeral, que aparecía así, Juan numeral, eso que estábamos haciendo, pues obviamente yo quiero hacer es RB0 on, ¿cierto? O B0 on, ya ustedes establecerán qué es lo que quieren hacer, básicamente. Y que pues tenga acciones sobre el microcontrolador, o sea, que enciende y que apague. Esa es como la actividad que quiero que hagan. Adicional a eso, le vamos a agregar a esto un motor. Obviamente ustedes saben que eso no se puede conectar directo al microcontrolador, ¿no? Pues yo espero que ustedes en montaje físico no me vayan a cometer esta brutalidad que voy a hacer yo acá. Que ustedes llegan y conectan esto aquí y digan, listo. En un microcontrolador nunca eso se va a poder hacer. Quiero que eso esté muy claro y yo creo que ustedes ya lo tienen lo suficientemente claro. Pero como estamos simulando y simplemente quiero que entrenemos la forma en la que se van a recibir datos y vamos a enviar datos, pues
lo vamos a hacer de momentico así. También quiero que cuando ustedes escriban motor derecha, gire al lado derecho, escriban motor izquierda, gire al lado izquierdo, y cuando digan motor parar, pare el motor. O sea, me van a manipular el sentido de giro del motor o el paro del motor y las salidas del puerto B. Esa es una entrega. Una de las entregas es a través de los terminales. La otra, a través de que vamos a quitar los terminales, van a sacar otro microcontrolador. No lo veo, acá estás. Van a sacar otro microcontrolador, lo van a cruzar la conexión. Y este señor le va a mandar las órdenes a este para prender un bombillo, para prender los LEDs, o le va a mandar a este para que lo gire a la derecha, lo gire a la izquierda o lo frene. O sea, lo que ustedes hicieron manual, pero ya lo van a hacer desde este microcontrolador. Van a mandar las instrucciones y estos estados del sensor los van a visualizar en este microcontrolador, o sea, el que no los tiene conectados. Esas son las dos actividades para la próxima semana. ¿Queda lo suficientemente claro? Sí, señor. Sí, profe. Vale, entonces, Sí, profe. como se dan cuenta, la actividad 2 como complemento de la actividad 1. O sea, que lo que ustedes hagan acá, prácticamente aquí lo único que tienen que crear son los códigos que envían lo que usted estaba haciendo manualmente, que se haga acá. Pues, ¿qué pueden hacer? Agregar botones. Si se presiona el RB0, que mande entonces RB0 en on. Si el RB0 está en 0, entonces RB0 en off y ya. Básicamente, no es nada difícil. Y la información que reciben de acá la tienen que visualizar aquí, que algo de eso vimos hoy. Bien, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy, lo que tenía preparado para ustedes. Hércules también es bueno, no sé qué es Hércules. Listo, sí, ya. Mira lo que me dice Danilo. Hércules, o sea, este terminal de acá, también es muy bueno para ejecutar eso, pero pues yo no le tengo tanta experiencia. Sin embargo, tiene su parte serial. Entonces aquí también podemos escoger el puerto de comunicación, podemos escoger la velocidad, la paridad, listo, conceptos que vimos en la clase de hoy. Y acá podríamos enviar por acá o recibir datos acá. Sí, ese Hércules es muy bueno y incluso tiene aplicaciones UDP, son buenísimas y bueno, tiene unas cosas muy avanzadas. Así que sí, Danilo, tienes toda la razón. Hércules es muy bueno también. Vamos a parar aquí la grabación.